He vuelto papus con esta pinche obra de arte. Soy una IA en Warhammer 40K capítulo 55, Disturbios parte 4. Los saludos son para el martes con los comentarios de este vídeo. En Orbia, ni las flotas federales ni las naves comerciales esperaban semejante giro de los acontecimientos, ni en sus sueños más salvajes imaginaron que las propias defensas orbitales abrirían fuego contra ellos sin previo aviso. Los comerciantes, transportes civiles y grupos independientes, que nada tenían que ver con la crisis, reaccionaron con pánico, girando sus naves para intentar huir del sistema. Sin embargo, su escape fue interrumpido por la repentina llegada de una flota del dominio, que emergió como si hubiese surgido de la nada. De pronto, en todos los canales de comunicación de cada nave federal afiliada se emitieron las órdenes de mando dirigidas a todos los capitanes. Según las directrices del reglamento militar de la Federación, toda nave registrada y afiliada debía integrarse de inmediato a la defensa, o enfrentarse a severas consecuencias legales y militares. Y en esos momentos, todos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo demonios había logrado el dominio atravesar las defensas del sistema solar? ¿Y qué clase de locura era lanzar una invasión a gran escala contra el sistema más fortificado de toda la Federación? Un ataque así era un suicidio. Marte, junto a los mundos del núcleo, respondería al instante, y ni hablar de los sistemas cercanos, que acudirían en auxilio de la Tierra en cuestión de horas. Pero mientras el caos se desataba en el espacio por el ataque repentino, todos presenciaron como un crucero de más de 8 kilómetros era alcanzado por un haz de energía. El rayo atravesó su escudo de vacío sin siquiera ralentizarse, impactando directamente contra el casco. En cuestión de segundos, la colosal nave comenzó a comprimirse, como si fuese aplastada por la presión de las profundidades abisales. Su estructura se dobló, se deformó y finalmente se redujo a un punto blanco incandescente antes de implosionar, liberando una devastadora onda expansiva que barrió todo a su alrededor. Las naves federales maniobraban desesperadas para esquivar los disparos mientras contraatacaban a la flota enemiga. Cientos de lanzaderas y cazas de ambos bandos cruzaban la órbita como enjambres frenéticos, esquivando descargas que podían partir un destructor en dos. Mientras los portanaves comenzaron a abrir sus gigantescos hangares, estructuras colosales que habían permanecido selladas y silenciosas durante las primeras 2 horas. Al separarse las placas blindadas, la oscuridad en su interior se mantuvo unos segundos antes que una hilera de luces rojas se encendió en secuencia, una tras otra, marcando el camino como un corredor de sangre. Bajo su resplandor, las sombras tomaron forma, mechas AC de 12 metros, emergieron de su reposo. Mientras enormes manos mecánicas posicionaban a cada unidad en la zona de lanzamiento, las luces rojas del panel de bloqueo parpadearon en la esquina del hangar. Durante unos segundos permanecieron firmes, indicando que el descenso aún no estaba autorizado. Luego, el rojo se desvaneció para luego ser reemplazados por la luz verde en su lugar. Con la vía libre, cada unidad AC fue soltada desde su plataforma y comenzó su descenso hacia la superficie de la Tierra, dejando atrás el eco metálico del hangar mientras se perdían en el abismo bajo ellos. La Tierra estaba protegida por un anillo de fortalezas imposibles de sortear. Sus colosales estaciones orbitales, conectadas a los ascensores espaciales, formaban un muro de acero que ningún invasor había logrado atravesar. Cada plataforma albergaba miles de cañones de conversión, capaces de reducir a polvo cualquier nave que se atreviera a aproximarse. Sin advertencia alguna, los sistemas de puntería cambiaron de objetivo y las estaciones abrieron fuego contra las flotas federales, destrozando sus cascos como si fueran papel. En cuestión de minutos, el cielo se convirtió en un cementerio brillante de restos calientes y naves agonizantes. Dentro de cada estación reinaba el caos. Lo que antes era un corredor seguro se transformó en una zona de guerra. Cientos de soldados federales avanzaban a la carrera, disparando mientras trataban de abrirse paso a través de oleadas de tropas invasoras. Los pasillos se llenaban de humo, chispas y gritos, los suelos, de cuerpos mutilados, sangre y cuerpos quemados. Los civiles, atrapados en medio de la carnicería, corrían buscando refugio o eran alcanzados por el fuego cruzado. Los equipos de asalto luchaban por llegar al núcleo de control, intentando recuperar los sistemas de defensa antes de que estos terminaran de aniquilar la flota federal estacionada. Pero las fuerzas invasoras conocían la importancia del objetivo y resistían con ferocidad suicida. Aún así, la noticia de la invasión del dominio se esparció como pólvora por todos los medios de comunicación del núcleo galántico. Disculpen por dividir el capítulo en partes, pero tengo que hacerlo ya que si lo subo todo ustedes esperarían más tiempo.
Gracias a todos por su apoyo, no se olviden de comentar si quieren saludos mañana.